Supongo si me escuchan bien. Oigan, pues muchas gracias por conectarse el día de hoy. Estamos aquí en una sala nueva. Muchas gracias a nuestros hospedadores. Y pues hoy tengo el gusto y el placer de presentarles a la doctora Otilia Chávez con este tema que estamos viendo a mucha gente que está empezando a vivir pues mucha ansiedad, muchos sentimientos negativos por el hecho de estar en cuarentena y queríamos, le pedimos a la doctora que es experta en este tema que nos compartiera esta información que muy amablemente nos hizo favor de preparar. Y para quienes no conozcan a la doctora Otilia Chávez, les voy a platicar algunas de sus credenciales. Ella de profesión es odontóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, también es médico homeópata por la Universidad de Chapingo, es ozonoterapeuta y está certificada como especialista en nutrición celular y medicina ortomolecular por el Instituto Formativo Biocel, del cual también es catedrática. La verdad es que es una persona que ha estudiado muchísimos años el tema de la medicina ortomolecular y bueno, más allá de lo que ella sabe, también es algo que practica en su vida, en su día a día. Yo siempre le digo, Oti, la verdad, yo quiero llegar así cuando yo tenga tu edad, o sea, si la llegan a conocer en persona, le pueden ver la piel, la vitalidad, que juega con sus nietos, sube, baja, hace muchísimo ejercicio, se echa de la resbaladilla con sus nietos. Entonces, bueno, les recomiendo que pongan mucha atención, que tomen nota, y que aprovechen al máximo esta información que nos hizo favor la doctora de preparar. Entonces, bueno, los dejo con ella. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos todos los que se han podido conectar. Me da muchísimo gusto poder hablar de este tema que me apasiona, me encanta y espero que les sea de utilidad. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la ansiedad y los psicobióticos. Veo que no está pudiendo cambiar mi... No sé por qué no se está pudiendo ver. Un momentito. No estoy pudiendo correr la presentación. Bueno, creo que ya está lista. Bueno, vamos a ver ahora, conocer un poco de cómo manejar la ansiedad y los sentimientos de miedo, así como la relación que tenemos entre el intestino y el cerebro para ayudarnos a mantenernos la calma y relajarnos. Bueno, primero vamos a hablar que somos unos seres integrales y tenemos cuerpo, mente y espíritu. La parte del cuerpo es todo lo que se refiere a nuestra alimentación, nuestro sueño, el agua que tomamos, el ejercicio que hacemos. La mente son los pensamientos y la parte espiritual está nuestra conexión con nuestra parte divina, que para mí, es Dios, y para cada quien como sea, que es muy importante esta conexión. Y el equilibrio entre estas tres partes nos hace saludables. Bueno. Ahora, vamos a ver algo muy importante. Cada pensamiento es una causa y cada causa tiene un efecto. Y aquí les quisiera platicar de Thomas Alva Edison, que él cerca de los 70 años tuvo una experiencia en donde él era un hombre muy próspero, con un laboratorio muy grande que era reconocido mundialmente. Y tenía varios edificios y sus oficinas principales abarcaban alrededor de 3 canchas de fútbol. Y de repente viene un incendio que se incendia esa parte principal de su laboratorio
Y lo que hace es pensar, en vez de decir, qué terrible, qué horror, llama a sus hijos y les pide que le hablen a su esposa, porque ese incendio es una cosa espectacular que no va a volver a verse nunca. Ya después, al otro día, se repone y dice, creo que no estoy tan viejo, y siguió trabajando 17 años, reconstruyó lo que se había perdido. Cualquier persona normalmente se hubiera desesperado, ¿verdad?, con esta situación, y él tranquilamente volvió a hacer su trabajo. Tengo otro ejemplo muy importante que es en el año de 1910, el cometa Halley se acercó tanto a la Tierra que los medios empezaron a decir que se iba a acabar el mundo, que la cauda traía unos gases venenosos y que se iban a morir las personas. Hubo quienes hasta se suicidaron. Y sin embargo, mi abuela me cuenta que su papá les dijo, hijos, levántense en la madrugada, tienen que venir a ver esto. Y dicen que era un espectáculo maravilloso. Entonces, hubo quienes se suicidaron, quienes se escondieron, quienes pensaron en la muerte y quienes tomaron esto como una oportunidad, como una oportunidad para ver algo muy grande en su vida. Otro ejemplo que puedo tener es que tuvimos la oportunidad, mi mamá, mi abuelita y mi hermana y yo, de ir a Europa. Y mi abuela era una cosa sensacional, maravillosa, que en cada ruina ella lo llevaba al esplendor, regresaba a esa parte cuando estaban esas ruinas en su parte esplendorosa, maravillosa, y de repente empezaron a brotar árboles, vestuarios, personas, carruajes, y nos armaba ahí unos panoramas en donde pudimos disfrutar tanto de esto. Y en un castillo en donde ya no había nada, que estaba en ruinas, ella reproducía por medio de, nos platicaba y por la mente y con la historia, todo lo que se llevaba a cabo en los bailes. Entonces fue una sensación tan bonita, tan agradable poder ver esto. Y lo comparo con personas que me han dicho, ¿yo para qué voy a ver piedras viejas? Entonces, las cosas las veo como piedras viejas o con el esplendor que pudieron tener. Entonces, ¿cómo vemos la vida? Y a veces tenemos cosas esplendorosas y nos fijamos nada más en las ruinas. Ahora, los pensamientos positivos nos hacen tener una vida plena, una plenitud. Y conforme vamos aumentando los pensamientos negativos en nuestra persona, empezamos a ir yendo hacia dolor, hacia una sensación muy desgarradora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar los pensamientos de miedo, porque el miedo es una sensación desagradable causada por una percepción de peligro real o imaginario. Y se ha visto que el 96% de los pensamientos son negativos. Y el 96% de las cosas por las que nos atemorizamos no suceden, por las que nos angustiamos. Entonces, ¿por qué le estoy dando tanto peso a esto? ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de los neurotransmisores, que estas son sustancias con las que se comunican las neuronas. Y cada neurona va a mandar la indicación, la orden de lo que está necesitando nuestro cuerpo. Si yo necesito dormir, va a venir la serotonina, la dopamina, y me van a llevar a tener un sueño relajado y profundo. Si yo necesito estar alerta y estudiar, tener conocimiento, voy a producir otros neurotransmisores, y es la forma en la que las neuronas se pueden comunicar. Ahora, vamos a ver lo que sucede con los pensamientos negativos. Yo puedo decidir tener pensamientos positivos o negativos. Con los pensamientos negativos voy a producir sustancias químicas, por ejemplo, la monoaminoxidasa. Esta enzima va a participar en la eliminación de los transmisores del bienestar. Entonces, si yo tengo un pensamiento negativo, voy a destruir mis neurotransmisores que me iban a dar esa plenitud. Y ahí, pues, cada pensamiento negativo del miedo, por ejemplo, me va a disparar
más de 1.400 reacciones químicas y físicas, activando más de 30 neurotransmisores y hormonas en mi cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo mismo estoy produciendo, con mis pensamientos, estoy produciendo esa cárcel. Ahora, aquí la maravilla es que yo puedo decidir, puedo decidir si mis pensamientos los aumento los positivos o aumento los negativos. Conforme yo voy teniendo pensamientos positivos, voy creando las redes neuronales con los neurotransmisores que me van a alimentar esas sensaciones de bienestar. Y si tengo más pensamientos negativos, voy a estar ejercitando mi cerebro para fortalecer esa parte de las sensaciones de angustia, de temor, de tristeza, de pesimismo. Entonces, está en mí. Eso es lo maravilloso, que yo tengo ese poder. Saben, Dios dice que he puesto ante ti el bien y el mal. Los pensamientos de bien y de mal, búscalos de bien para que tengas una vida plena. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que ver qué voy a decidir, si mis pensamientos negativos o positivos. Estos pensamientos se han creado, o esta adicción a las emociones se crea desde el vientre materno. Cuando me estoy formando, los pensamientos que tuvo mi mamá empezaron a formar o a fortalecer las redes neuronales según los sentimientos que ella tenía. Y a veces que quiero seguir sintiendo ciertas cosas que pareciera ilógico que yo quiero sentirme mal, pero hago por sentir o tristeza o sentirme víctima, porque fueron los sentimientos con los que me formé. Y el cerebro también lo ejercitamos y hacemos una gimnasia y lo fortalecemos hacia los pensamientos positivos y los neurotransmisores positivos como oxitocina, dopamina, serotonina, o hacia los pensamientos negativos como cortisol y adrenalina, histamina, etc. Es importante, estas sustancias que pudieran parecer, bueno, entonces, ¿para qué las tenemos? Son importantes porque en los casos en donde tenemos una sensación de alerta, de emergencia, necesitamos de esos neurotransmisores para poder necesitamos esos neurotransmisores para podernos defender de las situaciones de alerta, pero no es para vivir en situación de alerta, no es para vivir todo el tiempo con esa angustia y esa presión. Entonces, ese estrés no está no está hecho para vivirlo todo el tiempo. Y muchas veces ahora estamos haciéndolo así, viviendo con un estrés constante y buscando tenerlo incluso. Ahora vamos a hablar de los psicobióticos. Ted Dinnan, un psiquiatra investigador de la Universidad de Cork, Irlanda, fue el primero en utilizar este término de psicobióticos. Ahora, esas bacterias psicobióticos van a hacer muchas cosas en nuestro cuerpo y ahorita van a ver cómo las van a amar. A mí me encanta esto de los psicobióticos, desde que los conozco, los amo. Bueno, estos nos van a ayudar a modular la función de la corteza suprarrenal, que produce el 95% del cortisol. Y el cortisol es el responsable de controlar la ansiedad y la respuesta al estrés. Pero si yo estoy produciendo constante todo el tiempo el cortisol, me va a impactar en mi cuerpo de una forma tremenda. Me va a producir una cantidad de enfermedades como las que vemos aquí, va a debilitar mi sistema inmunológico, va a producir mucha azúcar, va a hacer muchas situaciones, va a producir muchas situaciones que me van a llevar a enfermedades. Entonces, qué bueno que los psicobióticos me ayuden a modular esta sustancia. Ahora, otra cosa que hacen los psicobióticos son unas bacterias. Has de pensar, ¿cómo que unas bacterias van a influir sobre mi estado de ánimo, decisiones y comportamientos? Pues así es, y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, esos psicobióticos
están considerados como drogas químicas naturales, que me van a ayudar a sentirme bien, como se los digo. Si la serotonina es un neurotransmisor, una hormona que me va a hacer sentir bien, que me va a ayudar a tener un buen sueño, se llama hormona de la felicidad, me va a regular estas emociones, pues claro que la quiero tener conmigo, ¿verdad? Entonces, estos psicobióticos equivalen a unas drogas naturales. Aquí podemos ver un cerebro saludable. Ese cerebro saludable, la parte que ven ustedes rojita, ahí se ve la dopamina en un cerebro natural y en normal, saludable. Y en la parte derecha podemos ver un cerebro con adicción. Y ahí es cuando empieza a perderse esa capacidad de la formación de dopamina en mi cerebro y se empieza a perder. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué me estoy refiriendo en un cerebro con adicción? Son todo tipo de las adicciones a sustancias, incluso los medicamentos. Por eso hay ciertos medicamentos que son antidepresivos y después resulta que provocan un estado de suicidio, porque empieza la dopamina a bajar las sustancias que necesitamos en nuestro cuerpo. ¿Y qué otra cosa? También cuando nos volvemos adictos a esas emociones que decimos, adictos a las emociones de los pensamientos negativos. Como vimos hace un momento, hay una enzima que va a deshacer, que va a eliminar esa serotonina, dopamina, y yo la quiero tener conmigo porque son neurotransmisores que me ayudan a sentirme bien. Ahora, ¿por qué el intestino está considerando nuestro segundo cerebro? Vamos a ver esa parte. En el intestino se encuentra el sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso aporta más de 100 millones de neuronas en nuestro cuerpo, células que son responsables de esas mariposas, porque cuando me enamoro, ¿en dónde siento esas mariposas? En el estómago. Cuando tengo un disgusto, un nudo en el estómago. Cuando tengo un susto, una impresión muy fuerte, llega a haber diarrea y vómito. Y incluso en inglés se llama gut feeling a los presentimientos. Y eso que siento en el estómago, de eso que siento en el estómago, el responsable son las neuronas que se encuentran en ese intestino, ¿sí? Ahora, ahí en el intestino se produce el 90% de la serotonina, como dijimos, que es la hormona de la felicidad, el 50% de la dopamina y muchos más neurotransmisores que nos ayudan a las sensaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando se altera el sistema nervioso entérico que se encuentra en el intestino? Hay un desequilibrio en la conducta y cuadros depresivos. Entonces, vamos a ver que los psicobióticos tienen la capacidad de generar neurotransmisores y neuromoduladores que se encuentran en el cerebro. Y entonces hay una red de comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro. ¿Y qué pasa? Estos neurotransmisores van a terminar influyendo tremendamente en nuestro estado de ánimo, decisiones y comportamientos. ¿Qué les parece? Entonces, aquí, por eso, cuando este eje se afecta y está en una disfunción, está alterado, aquí va a haber una relación muy estrecha con enfermedades mentales como la ansiedad, depresión, autismo, la esquizofrenia y algunos trastornos neurodegenerativos como el Parkinson, Alzheimer, etc. Aquí podemos ver cómo están las bacterias. Aquí está nuestro intestino y ahí se encuentran, arriba están las bacterias. A esas bacterias que habitan en nuestro cuerpo les interesa muchísimo estar bien.
Entonces, ellas se van a relacionar, te mata una relación estrecha con las células de nuestro sistema inmunológico y también con las neuronas que se encuentran ahí. Y entonces van a estar mandando la información al cerebro de lo que está sucediendo ahí. Aquí podemos ver que cuando nuestro intestino, el intestino es importantísimo que tenga bien formada esa que sea un intestino que esté bien cerrado. ¿Qué pasa? Es como una aduana, como una frontera. Si esta se abre, se lastima, aquí podemos ver del lado izquierdo cómo está bien cerrado. Cuando tenemos mucho estrés, falta de sueño, que ingerimos todos esos alimentos como el glutamato monosódico, los colorantes, todos esos químicos que traen ahora, los aditivos, los conservadores, todo lo que trae ahora los alimentos van haciendo que las células que hacen que estén juntas, esa aduana, ese intestino bien formadito, entonces se va a ir abriendo hasta que se hace un intestino permeable y permite que pasen sustancias tóxicas, bacterias tóxicas, que pasen también moléculas muy grandes, porque en nuestro intestino ahí debería de llegar las moléculas de la comida que ingerimos perfectamente bien, de un tamaño mucho más pequeño, ¿sí? Hecha la digestión. Pero empiezan a pasar moléculas mucho más grandes, se empieza a afectar con todo esto, el sistema inmunológico empieza a desconocer todas esas células que están, o esas partículas, moléculas que están entrando con tamaños que son mayores de los que debieran. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a detectar y, como agentes extraños, y se les va a atacar, y se va a alterar nuestro sistema inmunológico. ¿Qué otra cosa va a provocar? Va a provocar que haya una inflamación, que se va a convertir en inflamación sistémica, y ahí, al haber esa carga tan grande, va a pasar a la barrera encefálica, y ahí también va a llegar al cerebro esa información. Y entonces, con toda esa sobrecarga del cerebro, con información irritante, inflamatoria y tóxica, las consecuencias que vamos a tener son fatiga, cansancio, agresividad, falta de concentración, insomnio, depresión y ansiedad, que es algo que se está viendo mucho hoy en día. ¿Y qué pasa con los psicobióticos? Los psicobióticos nos van a ayudar, en primer lugar, para cerrar esas brechas que hay en el intestino. Entonces, ese intestino permeable le van a ayudar mucho. Y van a tener van a regenerar, van a hacer un trabajo de regeneración. Van a enviar información es como un taller de reparación en nuestro cuerpo, y van a ayudar a mejorar todo esto. Entonces, las bacterias o esos microorganismos, porque las bacterias casi siempre las oímos como que, bueno, yo quiero un antibacterial porque no quiero bacterias en mi cuerpo. Esas bacterias nos van a proporcionar información genética para reparar los problemas que hay en nuestro cuerpo. Como les digo, incluso van a reparar aberraciones genéticas, van a producir unas enzimas para reparar esas aberraciones genéticas, ¿sí? Entonces, ya vimos que esas bacterias que no deseamos, cuando se instalan en el intestino, irritan el nervio vago, y es como si hubiera un cortocircuito, y están excitando el cerebro constantemente y llevando inflamación a nuestro cuerpo. Esto lo mencionaba con el intestino permeable, ¿sí? Con todo esto, la barrera encefálica se sobrecarga. Ahora, tenemos muchísimas bacterias. Por si no nos gustan las bacterias, tenemos que entender que tenemos un 30% más de bacterias que células. Y en el intestino tenemos por cada célula 200 bacterias. Porque en el intestino se encuentran
bueno, en todo nuestro tracto intestinal se encuentra el 80% de nuestro sistema inmunológico. Entonces, aquí, y las bacterias son responsables de una parte importantísima de esto. Entonces, no vas a encontrar ni un milímetro en tu cuerpo que no tenga bacterias, así es que empezamos a ya no tenerles tanto, ¿verdad? Bueno, la información genética de las bacterias llega a ser tan amplia que supera la información genética que tenemos nosotros en nuestras células. Ya vimos que las bacterias son un taller constante de reparación y especialmente en las noches. Vamos a ver lo que se logra con los psicobióticos. ¿Qué es lo que podemos lograr? Ahora, los neurocientíficos han visto que los niveles epidemiológicos que se encuentran hoy en día de ansiedad y depresión, porque esto se ve constantemente en el consultorio, vemos una cantidad tremenda de personas con estas características, con ansiedad y depresión. Y esto no se da, se ha visto que no está dado única y exclusivamente por el estilo de vida que tenemos, que influye muchísimo. Pero no es nada más eso, sino que entre el estilo de vida que tenemos está incluido la forma en que nos alimentamos. Y si ahora comemos comida que es artificial, comida que no nos va a ayudar a nutrir a nuestras bacterias, a nuestros psicobióticos, ¿qué pasa si yo no nutro a una célula, a un humano? No, se muere, ¿verdad? Entonces, si dejo de darle nutrientes a esos psicobióticos, no van a poder vivir. Y estos son responsables de producir muchos de los neurotransmisores básicos para mejorar nuestro estado de ánimo y el funcionamiento de nuestras capacidades cognitivas. Entonces, vamos a ver en concreto cómo ayudan estos psicobióticos. Vamos a ver que disminuyen la reactividad emocional y se hizo un estudio en un grupo de personas y a la mitad se les dio 2 veces al día durante 4 semanas alimentos psicobióticos, ¿sí? Después se les realizó un escáner cerebral y se vio que en la actividad del cerebro estaba disminuida la zona del cerebro de las sensaciones y emociones, por lo que fueron ellos capaces de controlar mejor esa respuesta emocional ante los estímulos y no reaccionaban en forma exagerada ante el estrés excesivo. Podían podían manejar mucho mejor sus emociones. Otra de las cosas que se encontró otra cosa que se encontró como resultado en estos estudios fue que mejoraron las funciones cognitivas. En este mismo grupo, después de consumir estos psicobióticos, se presentó una mayor conectividad entre el tronco encefálico y la corteza prefrontal del cerebro que está asociada con la toma de decisiones y conocimiento. Otro importante hallazgo fue que disminuyeron los niveles de estrés y ansiedad. Y ahí un grupo de científicos japoneses llevaron a un grupo de estudiantes que iban a tener un examen muy importante, muy difícil en la Facultad de Medicina, y durante 8 semanas se les dieron psicobióticos. Y comparados con el grupo de la dieta habitual, los que tomaron los psicobióticos tenían niveles más bajos de cortisol, que es como midieron el estrés, y además niveles más altos de serotonina, que entonces estos jóvenes tenían una sensación de bienestar mayor. Y obviamente menos síntomas gastrointestinales relacionados con el estrés y la ansiedad. Otra cosa que se encontró fue que mejoran el estado de ánimo. Y ahí unos investigadores iraníes comprobaron que las personas
que tomaron los psicobióticos mostraron una mejoría significativa de su estado de ánimo al cabo de 8 semanas. Y ahí también tenían niveles significativos más altos de glutatión, que es un aminoácido que ayuda a prevenir la depresión. Así es que, ¿cómo lo ven? Ahora, otra característica es que combaten la ansiedad y las obsesiones. Y aquí se vio que los psicobióticos Lactobacillus rhamnosus pueden reducir la ansiedad debido a que cambian la expresión de los receptores GABA, que son el principal neurotransmisor inhibidor relajante del sistema nervioso. Y además, en la Universidad de Yale se descubrió que esta misma bacteria era tan eficaz para tratar el trastorno obsesivo compulsivo como la fluoxetina, que es un antidepresivo. Ahora, ¿qué otra cosa se logra con estos psicobióticos? Aquí una serie de análisis que se hizo por unos neurocientíficos chinos descubrió que los psicobióticos pueden aliviar los síntomas de depresión y se dieron cuenta que el consumo de los lactobacillus rhamnosus durante apenas 6 semanas era suficiente para producir una mejoría significativa. Vieron que esta bacteria cambia la bioquímica, como vimos que estas bacterias son capaces de producir ciertos neurotransmisores, ¿verdad? Que son sustancias químicas. Es la bioquímica que se lleva a cabo en nuestro cerebro, en nuestros cuerpos. Y aquí se cambiaba la bioquímica cerebral y disminuía los niveles de angustia psicológica y el estrés. ¿Qué les parece? ¿Esto nos puede ayudar? Claro que nos puede ayudar mucho. Claro que esto no significa que los alimentos psicobióticos sean la respuesta mágica. Tienen que combinarse con otras cosas, como vimos al principio, hacer un esfuerzo en el cambio de nuestros pensamientos. Entonces, por lo pronto deberíamos de preocuparnos un poco más por alimentar correctamente a nuestro segundo cerebro. Ahora, beneficios de las bacterias. Ya vimos que regenera el proceso de degeneración, que cierran las brechas en el intestino, corrigen las aberraciones genéticas, ciertas aberraciones genéticas, y trabajan constantemente en nuestro cuerpo. Aquí tenemos varios beneficios del Lactobacillus rhamnosus. Ahorita el tema que estamos hablando principalmente es que disminuye la ansiedad y la depresión, ¿sí? Y en este caso disminuye la proliferación del virus y bacterias patógenas. En este caso que estamos viviendo esta parte del coronavirus, aquí podemos ver si esta ayuda en los virus, a eliminar los virus, ¿sí? Ayuda a estimular la función del sistema inmunológico. Ahorita, más que nunca, y siempre necesitamos tener un sistema inmunológico muy bien dotado, porque para poder, ¿qué quieren tener? Un ejército poderoso y fuerte de bacterias defensoras de su cuerpo, o unos cuantos soldaditos. Eso ya ahí decidimos qué queremos, ¿verdad? Es un equilibrador del sistema inmune, es un inmunomodulador. Estas bacterias también nos ayudan en esta parte. Ahora vamos a ver estas dos cepas, los beneficios del Bifidobacterium BB12. Estamos hablando de esto, del Rhamnosus es el que más estudios tiene y el que más se ha visto tener mucho impacto sobre nuestra salud. Ahora, este Bifidobacterium BB12 también vamos a ayudar aquí al estimular el sistema inmunológico y reparación de la mucosa intestinal, que será importante reparar la mucosa intestinal si ya vimos que ahí se encuentra el 80% de nuestra defensa en el cuerpo, de nuestro sistema inmunológico, y también reduce las infecciones del tracto respiratorio.
Ahora, vamos a ver el tratamiento que necesitamos tener para, desde el punto de vista de las emociones, de la depresión, de la ansiedad. Aquí se encuentran unos probióticos naturales que pueden ustedes ver, como el kefir, el chucrut, sauerkraut, las microalgas, la sopa de miso, los pepinillos, todos los fermentados traen una gran cantidad de probióticos. Y además, los fermentados ayudan a que se asimilen los alimentos de forma, sean mucho más disponibles, biodisponibles, que se puedan asimilar mejor. Incluso, por ejemplo, una col que tú acabas de cortar o una col fermentada va a tener la fermentada un 90% más de propiedades para ti que la recién cortada por esa fermentación. Aquí vemos que a esos probióticos les tenemos que alimentar y eso por medio de esa fibra funcional que va a favorecer el crecimiento y la actividad de esas bacterias buenas. Si yo me dedico a comer nada más alimentos procesados, alimentos en caja, alimentos que no son frescos, que no tienen toda estos beneficios, no estoy alimentando mis bacterias. Y si por un lado tomo esas bacterias, pero no las alimento, no les estoy dando una vida importante. Entonces, como hemos visto, creo que ya vimos lo importante y benéfico que es para nuestro cuerpo esas bacterias. Creo, en la formación de neurotransmisores, de defensa y todas estas partes que nos ayudan. Ahora, ¿qué otra cosa es muy importante, como dijimos en un principio? Esta parte del sueño, descansar correctamente para tener un sistema inmunológico fuerte. Meditación, estar pensando, pero pensando propositivamente en cosas agradables, buenas, que me ayuden a fortalecer la parte de la red neuronal de pensamiento positivo, ¿sí? Ahora, ¿qué otra parte es muy importante? Tomar agua suficiente, leer, llenar mis pensamientos, mi mente, tener ese diálogo con el autor de los libros, escoger libros que me van a enriquecer para tener esos pensamientos positivos y esas cosas, todas estas situaciones positivas. El ejercicio, importantísimo, porque ahí voy a producir también endorfinas y me va a hacer sentir mucho mejor. Entonces, como les digo, hemos visto que en la clínica muy buenos resultados con esos probióticos y con ese trabajo de personal de cambiar los pensamientos propositivamente y no permitir que los pensamientos y alimentar las emociones y los pensamientos negativos para no tener esas emociones y pensamientos negativos que me llevan a tener una vida desordenada. Eso fue todo, espero les haya servido. Muchísimas gracias.